Pues muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a las charlas en la hoguera. Hoy estamos en el capítulo 57, en una de esas tertulias en las cuales yo me lo paso súper bien porque cada día soy más friki de la nutrición, de la alimentación. Un día me di cuenta que por más que entrenaba no mejoraba mi rendimiento, no había forma. Y además no solo no mejoraba mi rendimiento, sino que cada vez me sentía peor. Cada vez tenía más problemas, problemas en la piel, problemas gastrointestinales. Y esto también se hacía paralelo con lo que le pasaba a muchos deportistas que estaban en la línea del deporte de la resistencia. Luego me di cuenta que también pasaba en muchos más deportistas. Después de mucho tiempo indagando en esto y profundizando en esto y escuchando a muchos profesionales que están muy bien informados sobre esto y que lo aplican cada día en su profesión, pues me di cuenta que hay un mundo brutal detrás de todo esto. Hoy he traído con todos vosotros, para que disfrutéis igual que yo, a un experto en nutrición deportiva, a una persona que no solo es experto en lo suyo, sino que además lo aplica en el deporte, que creo que es algo muy importante, porque creo que no vale solo con saber la teoría, sino que creo que también hay que aplicarla. La aplica y la enseña, la divulga a través de las redes sociales de forma muy activa. Él es Josema Catalina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, Víctor, y a todos por escucharnos. Josema, yo te encontré en redes sociales relativamente hace poco tiempo y resonó mucho con todo lo que está alrededor de mi trabajo y de mi deporte, y además sobre también todo lo que se habla cada vez más en relación a la salud y al rendimiento, que en muchos casos parece estar en contradicción. Entonces, va un poco por aquí mi primera pregunta. A mí me gustaría que nos contases si existe alguna estructura principal, algún patrón o algún hábito que deba alcanzar, que deba estar dentro de los deportistas, dentro de las personas que buscan rendimiento o dentro de las personas que no buscan rendimiento y solo buscan salud. No sé si hay algo que una estas dos fuentes. Pues evidentemente sí, Víctor. O sea, lo primero, lo principal es respetar el diseño humano. O sea, nosotros estamos diseñados de una forma, tenemos unas formas de tener una alimentación para tener una buena salud. Y si no respetamos este tipo de pautas, que son las que nuestros genes esperan recibir en forma de comida, ¿no? Lo que vamos a tener es enfermedad a la larga. Sí es cierto que hasta los 30 y pocos años el cuerpo humano aguanta todo lo que le eches. Esto es así, lo habéis podido comprobar todos y cada uno de nosotros desde que éramos jóvenes, incluso saliendo de fiesta y a la vez entrenando, eras capaz de aguantar fiestas y no estar como luego ya cuando vas cumpliendo años estás, ¿no? Entonces es vital respetar un diseño humano en el que nos alimentemos en base a la cual, como digo, estamos diseñados y que eso sea en base a grasa y proteína animal principalmente. ¿Por qué grasa y proteína animal? Porque es la mejor, la más biodisponible para que nosotros comamos densos en nutrientes y obtengamos de la comida todo lo que luego vamos a tener que en nuestro día a día, pues en el entrenamiento, en el día a día, ya para luego poder descansar bien, para poder movernos, para no estar inflamados, o sea, es decir, para rendir, porque al final si no tenemos salud, por muy bien que entrenemos, no vamos a rendir al 100%. Hay que basarnos en una buena salud para poder rendir. Y luego usar temporalmente los hidratos de carbono, pues sí, es una opción. Pero si no tenemos una buena salud y una buena base de alimentación, será imposible rendir al 100%. Justamente había señalado yo esta frase, que leía en algún sitio que habías escrito, que la persona joven no da importancia a la salud. ¿Crees que actualmente hay un poco más de conciencia en esto, en la juventud, o crees que sigue siendo en general igual? Yo creo que sigue siendo muy similar, porque al final la gente joven nunca tiene la perspectiva del largo plazo, en la que nosotros cuando ya empezamos a cumplir, yo lo digo también por mí, porque antes cuando no cumples, pues eres joven, ¿no? No has llegado a cumplir tantos años, no piensas en más allá, ¿no? No piensas en que vas a llegar a una edad más adulta y luego a una vejez. Simplemente piensas en vivir el día a día, cuanto más intenso mejor y te da igual. O sea, si sales de fiesta sales, si entrenas bien y si entrenas mal, pues te da igual. Es un poco, no quiero generalizar porque seguramente todas las personas no sean iguales, pero yo lo que veo en la juventud es eso, ¿no? Al final
no tienen en cuenta lo que les espera en el futuro y eso es un problema porque luego cuando empiezan a cumplir años, llegan realmente con enfermedad o con síntomas claros de un pasado en su juventud que no ha sido lo correcto, ¿no? O sea que yo creo que ahí sí que la gente joven peca y yo el primero que he pecado, ¿no? Bueno, yo creo que esto nos ha pasado a todos, a mí igual. Y es cierto que me cuesta imaginarme a un deportista de élite que cuida al milímetro su alimentación desde los 17, desde los 18 años. Incluso los propios futbolistas, que hablo de futbolistas porque digamos que es el deporte rey donde más dinero ha invertido, se ha visto que incluso dentro de este mundillo todavía falta mucha información dentro de los propios nutricionistas y esto lo veo día a día. ¿Cómo puede ser que ni siquiera en estos ámbitos todavía no hayamos avanzado tanto como para cuidar a los deportistas y que quizás estemos todavía muy lejos de ver las mejores versiones de deportistas de toda la historia? Imagínate, no lo sé, pero imagínate un Messi comiendo como debería supuestamente ser lo más correcto, lo más equilibrado para su organismo. Yo creo que estaríamos hoy día frente a una mejor versión de Messi y evidentemente una mejor salud también de esa persona, ¿no? Pues totalmente de acuerdo, porque mira, yo al final, yo cuando estudié, pues vas aplicando lo que estudias, pero resulta que es que lo que estudias te deja igual o peor que lo que estabas. Y esto, como te digo, no empieza, la gente en general, ¿no? Si nos vamos a la calle, ¿no? Vemos la obesidad que hay, esto no hay nadie que nos lo pueda decir que estamos mintiendo. Ves que todo el mundo tiene el kit de los 50 que yo le llamo pues el omeprazol, las pastillas para el colesterol, etcétera, 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 ¿no? Ujú, Al final, esto más o menos uno va al médico y tampoco el médico le dice que está haciendo todo mal. O sea, te dice que sí, que sigas bien, mientras ellos creen que el colesterol es el culpable de todo, mientras tengas el colesterol en rangos, todo va bien. Pero realmente no va bien, porque sales del médico con todo el lote de pastillas que te he dicho. Cualquier comida que haces fuera de lo común te inflama. Estás todo el día inflamado, duermes poco, duermes mal. Tienes hambre a todas horas. Al final necesitas ciertos estímulos que realmente el ser humano no debería tenerlos, ¿no? Y ujú. todo esto va en contra de lo que es, como he dicho, el diseño humano. Antes has dicho que principalmente deberíamos comer proteína y grasa animal. Ujú. Esto entiendo que pensando más bien en la grasa como fuente de energía principal, ¿a qué responde? ¿A qué patrón responde o de dónde viene? Porque, claro, ahí están los carbohidratos, que es otra fuente de energía. Entonces, ¿por qué tiene que ser la proteína y la grasa esto frente al carbohidrato? Pues es sencillo. Simplemente para no liarnos mucho con bioquímica y demás, si nosotros vamos un poquito no, mucho hacia atrás, ¿no? Nosotros vemos que antiguamente nuestros antepasados, si viven en Europa, por ejemplo en invierno, miramos a los árboles y no hay ninguna fruta disponible. Los árboles están pelados, ¿no? Ujú, Entonces, en invierno, el ser humano se ha forjado comiendo lo que podía cazar. ¿Qué es lo que podía cazar? Pues peces, animales, alguna raíz, poco más. Era la época estival la que llenaba los árboles de frutas de temporada, ¿no? Locales, estacionales, y esta fruta silvestre era la que estaba disponible en la época estival, cuando el sol y la luz son fuertes, la temperatura es alta, y al igual que las plantas crecen con esta importante luz e importante temperatura, el ser humano obtiene óptimamente la energía de los carbohidratos cuando la temperatura y las horas de luz son altas. Entonces, por eso precisamente la naturaleza puso en el ser humano estas frutas para alimentarse durante esta época estival y ganar grasa que según nuestro diseño almacenaban los adipocitos ujú. para cuando escasease esa comida luego en el invierno, tirar de esas reservas y acompañarse pues de lo que, como te digo, ¿no? Pues de cazar algún animal cuando había suerte y etcétera. Entonces, volviendo a lo que te decía, la grasa y la proteína animal era lo que estaba disponible cuando la comida más escaseaba y era la base de la alimentación, porque al final las proteínas y las grasas más biodisponibles, y esto está estudiado y esto sí que está bien puesto en el temario oficial de nutrición, pues es mucho, como digo, mucho más aprovechable por el ser humano que lo que viene de las plantas. Que no digo que con esto no se haya de comer
plantas, algún tubérculo, etcétera, ¿no? Ujú. Pero sí que es cierto que los nutrientes que vienen del reino animal son mucho más interesantes y más densos nutricionalmente hablando. Aquí, sin meternos demasiado en un melón que no queremos entrar, Sí, es el mundo de los vegetarianos, los veganos, etcétera. ¿Crees que un vegetariano, un deportista vegetariano, no va a llegar a su mejor versión nunca? ¿O una persona que simplemente es vegetariana no va a tener la mejor salud que podría tener? pues como dices, sin meternos en ningún berenjenal, yo opino que no, porque es como te cuento, ¿no? A ver, la salud hay que separarla de la ética o de las cuestiones políticas. Es decir, a todos nos parece mal que maltraten a un animal. A mí el primero, yo soy un amante de los animales, tengo animales en casa y no tolero verlos sufrir, ¿no? Pero al final hay que saber separar esto de nuestra salud y nuestra nutrición. Una vez ya lo aprendes a separar y te aprendes a nutrir, ves que al final llegas con toda tu fuerza a tu entrenamiento diario, no estás inflamado, duermes bien y todo esto que estábamos hablando hoy, ¿no? Y yo creo que un deportista, pues muy bien suplementado que esté, porque ahora hay mucha gente que sabe mucho y que es vegana, pero tiene una buena suplementación, está acompañada de buenos profesionales y al final sí, rinde bien y tal. Pero hay un apunte que me gustaría decir y es que esta gente generalmente es más gente joven, es lo que estábamos hablando al principio. Es gente que tolera muy bien cualquier agresión y que ya una vez pasados los 30 y tantos años, 40, es cuando empiezan los achaques reales. Y es cuando ya busca otros métodos de alimentación. Y de hecho hay muchísima gente vegana. Además, antes me ha parecido ver en una charla que tuviste con Ana, de Ujú. alimentación carnívora, ¿no? Que yo me llevo bastante bien con ella y ella antiguamente era vegana. Y de hecho hay mucha gente que le ha pasado lo mismo, ¿no? Que al final el cuerpo explota. Sí, además se relaciona mucho fíjate, casualmente la alimentación carnívora con inflamación. Cuando, bueno, ahí hay mucho de qué hablar, mucha controversia, Sí. pero bueno, simplemente me interesaba saber un poco tu opinión y que también la gente pensara un poco más, pues bueno, qué opción elegir. Nos hablabas bueno, nos hablas en algunos de tus posts sobre la sensibilidad a la glucosa y la sensibilidad a la insulina durante el entrenamiento. Quiero hablar de esto porque es interesante para introducir, pues bueno, lo que es la nutrición más de la mano de la resistencia y también quizá pues planteárselo también de los deportes explosivos. Me gustaría que nos explicaras este proceso donde cuando empezamos a hacer ejercicio aumenta esa sensibilidad a la glucosa y a la insulina. Y también que luego nos lo puedas hilar con qué sucede en personas que tienen una alimentación basada en carbohidratos, qué pasa con esta sensibilidad, para que lo entienda todo el mundo, por favor. Sí, pues aquí volvemos un poquito al principio, ¿no? A lo que te había explicado de cuál era la nutrición de nuestros antepasados. Como decíamos, al final los carbohidratos estaban disponibles cuando estaban disponibles. El resto del año escaseaban mucho y luego ya posteriormente se fue haciendo conservas o lo que fuese, ¿no? Que podían estirar un poquito más estas ingestas de hidratos, pero al final no había disponibles a todas horas. Y hoy en día, desde que somos críos, nos están metiendo el azúcar cada 1 o 2 horas como si fuésemos un embudo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el cuerpo, pues sí puede, lo metaboliza, lo va convirtiendo en grasa, según también el genotipo de la persona, más que otros, porque también aquí hay un arma de doble filo, ¿no? Que hay mucha gente que es muy delgada, come mucho azúcar, come muy mal, pero no engorda. Pero al final la enfermedad metabólica la va a tener y la va a desarrollar igual, o a lo mejor la desarrolla en otro tipo de enfermedad como un cáncer, etcétera, ¿no? Ujú. Y esto te decía, es un arma de doble filo porque tú no lo ves venir. Es decir, tú una persona obesa sabes que está enferma metabólicamente, pero una persona delgada que porque no engorda, porque tiene otro genotipo y porque come muy mal, la ves delgada, parece saludable y a lo mejor no está. Ujú. Entonces, este es un problema grave y entonces la sensibilidad, cuando nosotros desde pequeños empezamos a comer altas cantidades de azúcar a todas horas, cuando queramos rendir, realmente tendremos que multiplicar estas dosis. Tendremos que multiplicar esas dosis porque simplemente las necesitamos para el despertar de nuestro día a día. Ujú. Entonces, ¿qué necesitaremos cuando estemos 4 horas intensas en un entrenamiento de bici, una maratón, etcétera, etcétera? Para nosotros sentir algo, deberemos aumentar la dosis y esto al final acarrea todos estos problemas de enfermedades metabólicas del deportista de hoy en día. Lo que sucede es que cuando no tenemos esa glucosa, nuestro propio organismo la produce de forma endógena y Exacto. podemos utilizarla para crear, para generar movimiento. Lo que a mí se me plantea es
este concepto de la utilización de la energía, como puede ser el extraído a través del ATP, esa explosividad, ese punch que te da la glucosa exógena y no la glucosa producida de forma endógena. Ahí hay una diferencia que todo el que ha probado a entrenar en ayunas o en cetosis ha visto, y yo mismo, que el tren no tira igual cuando estás en cetosis a cuando has comido carbohidrato en la última ingesta. Sí, esto a ver, suele pasar. Lo que pasa que también aquí hay un problema y es que mucha gente que lo prueba así no está del todo cetoadaptado. Tienes razón en lo que dices, porque sí es cierto que si tú haces una última ingesta el día de antes con una carga de carbohidratos, ya no me refiero a esas barbaridades que se ven, ¿no? Simplemente tú normalmente comes comida de humano, como he dicho, grasa, proteína, y un día quieres hacer un entrenamiento en condiciones al día siguiente muy intenso y metes algo natural, ¿no? De tipo tubérculos, etcétera. Y sí es cierto que tus depósitos de glucógeno, sobre todo el hepático, que normalmente sales con el depletado, sí que sales con el a tope y esto aumenta esa vía de la descomposición del glucógeno almacenado y la convierte en una glucosa. Pero al final es una glucosa que no dejas endógena. Ujú. Y que sí que es cierto que cuando tú haces un entrenamiento largo, este glucógeno se va depletando, ¿no? Y no tiene sentido tampoco hacer una etapa de ciclismo de 4 horas o una maratón simplemente tirando con nuestras reservas y forzando al hígado en todo momento a que cree, como has dicho tú, nueva glucosa. O sea, sí que tiene sentido ahí reponer estos depósitos de glucógeno durante la marcha con algo de hidrato de carbono. Yo nunca soy tampoco enemigo del hidrato de carbono, pero hay que saber utilizarlo. Y claro, aquí venía lo que hablaba de la sensibilidad. Cuanto tú más sensible seas al carbohidrato, por poco que metas durante, tu cuerpo va a ser más sensible y va a rellenar mucho antes los depósitos de glucógeno. Y esto sí que es importante. Sí, vas a ser capaz también de sentir que esa energía que te estás metiendo, ese carbohidrato que te estás metiendo, Te te hace sirve algo. para generar más movimiento, al final más rendimiento. Esto lo he Eso es. comprobado yo después de, pues, de todas esas esos procesos donde he ido avanzando y profundizando en la nutrición. En esos entrenamientos alargando las ingestas, luego te das cuenta que te haces la misma carrera, la misma etapa, el mismo entrenamiento con la mitad de geles y generando más energía y Exacto. luego teniendo menos problemas gastrointestinales. Así es. Josema, aquí entra la palabra que se está poniendo muy de moda, que es cetoadaptación. Cuéntanos qué es la cetoadaptación. Pues la hidratación al final es algo innato, que nosotros nacemos con ello, ¿no? Lo que pasa es que, como he dicho, pues nos hacen perder, ¿no? Pues las recomendaciones ya desde los pediatras, ¿eh? No quiero meterme con ningún colectivo ni nada, pero es que al final es lo que veo. Yo soy una persona sincera ante todo y me da igual que a veces diga algo y haya gente que se ofenda o no se ofenda. Yo digo lo que pienso dentro de lo que yo me baso, está basado siempre todo en ciencia y en estudios. Lo que pasa es que, claro, luego, ya sabes que los estudios hay unos que tienen unas cosas en cuenta, otras no. Yo al final elijo los que yo creo que son los que te dan la salud y es como te digo, al final tú naces en cetosis, somos flexibles metabólicamente hablando, es decir, cuando no hay comida, como es la época de invierno que hablaba, no nos morimos, no tenemos pajas, no sufrimos estas hipoglucemias que hoy en día la gente sí sufre y esperamos a que encontrar comida, a cazar comida para poder alimentarnos, no hay más. Hoy en día, si nos falta de carbohidrato, parece que la gente, el deportista sobre todo, ¿no? Se viene abajo, ¿no? No es capaz ni de salir de casa. Yo he tenido casos de deportistas que estaban acostumbrados a comer grandes cantidades de hidrato de carbono, incluso el día de descanso, que cuando les quitabas toda esta fuente de energía, sus células es normal que el obtener energía de la grasa es un proceso más costoso, ¿no? Ujú. Si nosotros le privamos de esta energía fácil, el cuerpo se vuelve loco durante un periodo. Y este periodo es el que, de cetoadaptación que se le llama, que hemos de volver a nuestros orígenes, a aquello que nos han eliminado desde niños. Al final nos han saboteado nuestra flexibilidad metabólica con las recomendaciones oficiales nutricionales. Suena duro, pero es que es así y todo el mundo lo puede ver. ¿Qué tiempo estimas que necesita una persona para crear esa adaptación? Pues todo depende del grado de glucodependencia que tenga esa persona en primer lugar, ¿no? Es decir, no es lo mismo una persona, y mira, aquí me gusta decir esto siempre porque, aunque suene raro, hay veces que me cuesta menos con gente que no es deportista de nivel alto que con gente que sí que lo es. ¿Por qué? Porque el deportista que sí que lo es está acostumbrado a meter unas cantidades abismales de carbohidratos, unas cantidades enfermizas. Y la persona normal del día a día, pues al final
va un rato al gimnasio, sí, se toma su avena en el desayuno, su arroz o tal, pero no Ujú. son esas cantidades de 20 geles, bebida de recuperación, 250 gramos de arroz por la noche, etcétera, 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 y todo muy medido y todo muy a lo grande, ¿no? Entonces, ¿cuánto podría ser? Pues como te digo, primero, dependiendo del grado de glucodependencia, pues suele estar entre 1 y 3 meses haciendo las cosas bien para no tener dependencia del carbohidrato. Sobre todo el primer mes es el más duro, porque para la gente es cuando viene la llamada cetofiebre, ¿no? Estos síntomas que tiene de cetoadaptación, como decía, ¿no? Al final la célula tiene que cambiar el sustrato y esto pues genera un desequilibrio y unos síntomas. Ujú. Y para poder rendir bien, 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 por ejemplo, si hablo de ciclismo, que es mi caso, pues poder hacer series muy intensas pues, sobre FTP o VO2, pues yo sí que, yo en mi caso, por ejemplo, necesité cerca de un año para poder rendir bien, 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 sin carbohidratos de ningún tipo. Aquí me surge un problema. A mí como deportista y yo creo a todos los que lo escuchen. Es decir, o sea que tengo que estar un año sin rendir todo lo que podría rendir, dejando de lado mi ego y, bueno, el ego relacionado al final a todos nos gusta ir a entrenar y decir, hostia, me voy satisfecho, he dado el do de pecho, he entrenado duro, o ir a una competición, porque no sé los ciclistas en qué dosis, pero los corredores de montaña hacemos carreras cada 3 semanas, cada 4 semanas. Entonces, claro, imagínate 6 meses, 8 meses, un año haciendo carreras de mierda todo para conseguir esto. Claro, aquí también entra un poco en juego, porque, a ver, yo digo un año, teniendo en cuenta que, claro, cada deportista, como tú bien dices, no quiere hipotecar todos los resultados de una competición. Entonces, sí que hay ciertos momentos que, aunque tú estés en periodo de adaptación, como te digo, los 3 primeros meses son los clave, y Ujú. una vez pasas esos 3 primeros meses, sí que es cierto que puedes jugar, si por ejemplo tienes un día, quieres un entrenamiento salvarlo sí o sí con unos buenos datos o tienes una competición que te va a estar de preparación para tu objetivo, sí que es cierto que no pasa nada si tú haces una recarga de hidrato de carbono para llegar bien a esa competición, ¿sabes? Pero claro, todo esto, si lo haces dentro de los 3 4 primeros meses, sí que retrasa un poco más la cetoadaptación. Pero si Ujú. ya lo haces una vez ya tienes cierta flexibilidad metabólica, si ya eres capaz de salir o de aguantar un ayuno prolongado, de salir a entrenar cierta intensidad sin tener ningún tipo de hipoglucemia, pues ya no es lo mismo, ¿sabes? O sea, al final es todo un poco ponerlo en una balanza y decir, bueno, pues hago 2 3 meses un poco más severos y luego ya voy ciclando hasta que consiga el 100% de mi rendimiento sin hidratos de carbono. ¿Qué tipo de indicadores podemos tener para saber si estamos cetoadaptados, si lo estamos haciendo bien, si no? Pues sobre todo, yo diría que rendir bien en series intensas y que sí es cierto que, claro, si tú haces una carrera por montaña de tantas horas como hacéis vosotros, o una carrera ciclista de tantas horas como son, es lógico que haya que reponer el glucógeno, como hemos dicho, con hidrato de carbono, ¿no? Pero sí que es cierto que una sesión de 2 horas, de hasta 2 horas, se debe hacer completamente perfecta, sin tener que tirar de hidrato de carbono ni el día de antes ni durante, ¿no? Ujú. Ni en la mañana de desayuno ni nada. O sea, es decir, si tú eres capaz o cualquier persona es capaz de rendir cualquier trabajo de intensidad en las 2 horas de entrenamiento, 2 o menos horas, es un sinónimo de una gran cetoadaptación. Y como siempre, pues cuando desaparecen las hipoglucemias. O sea, al final, una hipoglucemia, una pájara por cuestión de azúcar que todos hemos tenido, no de comer, esto es con un metabolismo sano es inviable. O sea, al final la fatiga es la que te marca si tú puedes mover esa intensidad o no, no el estado metabólico, no la disponibilidad de recursos va a hacer que te caigas mareado o que te dé un hambre voraz, ¿no? Esto me pasaba a mí cuando empecé a correr por la montaña, así que tuve un par de pájaras bien potentes, de eso que te empiezan a temblar las piernas y Sí, te entra un hambre que te mueres. Y poco a poco profundizando en hasta dónde es capaz de llegar mi cuerpo corriendo por la montaña, pues como hacía ultras, empecé a hacer una sesión larga a la semana de montaña sin ningún tipo de sustrato, solo con agua y agua de mar. Y fue curioso porque la primera semana estuve
2 semanas. Yo esperaba a ver hasta cuándo llegaba el momento en el que me pegaba la supuesta pájara. Yo entendía que me tenía que dar una pájara. Por Claro, esto digo esto, porque es interesante que has dicho que pasas de que el tope sea la pájara a que el tope simplemente sea que estás rendido, que estás completamente acabado. Y como te digo, al principio, la primera sesión, a las 2 horas y media creo que fue, empecé con la pájara. A la semana siguiente la pájara fue más sutil, pero vino a las 3 horas y media, 4, y a la semana siguiente terminó una sesión de entrenamiento de 6 horas y no tuve pájara de ningún tipo. Es verdad que la intensidad pues, fue una intensidad zona 1, pero bueno, ahí estuvo, ¿no? Y se relaciona mucho con esto que estás contando. Y creo que profundizar también en esos límites, los deportistas que se dedican a esto y que quieren mejorar su rendimiento, es algo que les da mucho miedo. Y fíjate que no nos da miedo, como decías, atiborrarnos a carbohidratos o hacer competiciones o entrenamientos a una media de 100 gramos de carbohidrato la hora, 100 y 110, 120 gramos de carbohidrato la hora, y llegas a casa y te vas por la pata abajo en el mismo entrenamiento, te vas por la pata abajo, sabes que algo no va bien, tienes la necesidad de desayunar antes de irte a entrenar, o sabes que si no, no vas a tirar. Eso es una controversia importante. pues sí. Y para un deportista explosivo, un crossfitter, un futbolista, un jugador de balonmano, ¿cómo ves esta fase de cetosis alargada en el tiempo? Yo la veo similar. Al final todos los deportes, incluso el ciclismo o el corredor de montaña, hombre, a ver si es de ultra trail, el esfuerzo es más pausado y más largo, ¿no? No tiene esos sprints, pero una carrera ciclista, por ejemplo, en ciertas medidas se asemeja a un partido de fútbol. Sí que es cierto, un partido de fútbol tiene impacto, tiene mucho más desgaste muscular porque hay, como digo, hay impacto, pero al final en una carrera ciclista hay sprints, hay arrancadas, hay momentos de no, apenas no mover a los pedales. O sea, tienes un abanico de esfuerzos físicos que engloban todo tipo de sustratos, ¿no? Y está comprobado, hay estudios científicos que en atletas cetoadaptados la reposición de los sustratos energéticos, como por ejemplo el glucógeno, se hace también a través de la proteína y la grasa, es decir, no es necesaria la reintroducción de carbohidratos. Ahora uno me matará porque dirá, no, es que yo he probado sin meter hidratos de carbono y al día siguiente no estás igual. Obviamente, si a tu cuerpo le ayudas con algo de hidrato de carbono, pues después de un entrenamiento intenso, si al día siguiente tienes también otro entrenamiento, es aportar una ayuda a tu cuerpo que es indiscutible, ¿no? No tiene ninguna discusión, pero tampoco es cierto que si tú no comes carbohidratos al día siguiente no vas a poder rendir, porque al final el cuerpo sintetiza el glucógeno a través de estos precursores no glucídicos, ¿no? Sí, digamos que modular también esa ingesta de Eso carbohidratos, es, sobre todo en casos de deportistas, personas que quieren estar en su mejor versión, no quiere exacto. decir que todos los días tengan que estar comiendo carbohidratos como locos. Exacto, sí, por eso me refería que al final el fútbol, aunque tiene más impacto, pero al final es un deporte igual que cualquier otro, ¿no? De momentos explosivos, momentos más tranquilos y en el que el cuerpo al final utiliza los mismos mecanismos se llaman los de huir-pelear, ¿no? Todas las catecolaminas, la adrenalina, etcétera, todo esto hace que nosotros seamos capaces de descomponer ese glucógeno almacenado para el Mm. momento de huir o pelear, llámese ciclismo, llámese fútbol. Al final engloba todo el esfuerzo físico. ¿Y crees que es necesario tener que llegar a esa cetoadaptación? Toda persona, el deportista de explosividad, el deportista de resistencia, el no deportista, ¿crees que todos deberíamos pasar por ese trance? Sí, sí, a ver, hoy en día lamentablemente todos la hemos perdido, por lo que te digo, ¿no? Porque todos desde pequeñitos pues empezamos con comidas muy frecuentes, muy altas en hidrato de carbono y al final el cuerpo no es tonto tampoco. Y el cuerpo si tú le das algo hecho es como cualquier persona, ¿no? Mm. Si a ti te dan algo hecho, ¿para qué vas a trabajar en buscarte la energía si te la están dando cada hora? Pues al final el cuerpo pierde esa flexibilidad metabólica sí o sí. Entonces, para poder ganarla, eh, necesitas la cetoadaptación. Y una vez tienes la cetoadaptación conseguida y eres flexible metabólicamente hablando, vas a poder ahorrar mucho más glucógeno, por ejemplo, en una competición. Hablábamos de un partido de fútbol que me preguntabas. Ujú.
un futbolista pone la maquinaria al 100% cuando corre por la banda y chuta a puerta, ¿no? Pero cuando vuelve tranquilamente a su posición, un atleta que únicamente oxide glucosa y no esté cetoadaptado va a estar también consumiendo altas cantidades de glucógeno muscular. Y en cambio, un atleta cetoadaptado, el cuerpo es inteligente y gasta glucógeno para esa sprint, pero cuando vuelve a su posición tranquilamente o el ciclista va en el pelotón sin dar mucha fuerza a los pedales, su cuerpo está tirando de grasa y está guardando mucho más glucógeno para otros momentos, incluso resintetizando mucho más glucógeno y mucho más rápido el sistema de fosfágenos, por ejemplo, que un deportista no cetoadaptado, que está consumiendo glucosa sí o sí a todas horas. Fíjate, es prácticamente una maquinaria híbrida. Es Así espectacular es. cómo podemos prácticamente parecernos a un robot, pero y aunque la gente lo vea así, y todos sabemos que no somos interruptores, que esto no funciona tan milimétricamente, pero la realidad es que puede haber una diferencia muy grande entre ambos deportistas de la misma calidad, del mismo rendimiento y que al final la diferencia la marque este tipo de estrategias nutricionales. Lo veo súper interesante. Se habla mucho en estos ciclos cetogénicos sobre suplementación, sobre todo también en deportistas, y también sobre el que está cobrando mucha importancia y mucho protagonismo los MCTs, el aceite Uh MCT -huh. y las barritas de MCT también para deportistas de resistencia. ¿Qué tipo de suplementos aconsejas si crees que es necesario en estas fases cetogénicas? Y también pues, que nos cuentes si estos MCT son interesantes, necesarios y si lo son, en qué contexto introducirlos. Sí, te digo yo, para mí, aunque en realidad no deberían ser suplementos, porque al final tanto las sales minerales o electrolitos, ¿no? No hablo de sales tipo que la gente se confunde cuando hablas de sales y se va al Isostar o al Aquarius, etcétera. No, no, hablo exclusivamente de minerales. O sea, los minerales son necesarios y más en una dieta cetogénica. Una dieta cetogénica tienes la insulina mucho más baja y la insulina baja lo que provoca es que no retengas nada de líquido. Si no retienes nada de líquido y lo eliminas, consigo se va también todos los minerales, ¿no? Entonces, lo interesante es fundamental suplementar con sales minerales, electrolitos. El agua, no importar añadir sal al agua, por ejemplo, o añadir más sal a las comidas, o sea, que no tener miedo a la sal, que como me decías antes, ¿no? En el podcast, en alguno que tengo del programa de Onda Cero, pues he hablado de la sal y he desmentido todo esto, explicado fisiológicamente. Y otro suplemento que tampoco debería ser suplemento es el magnesio. Esto siempre lo digo, el magnesio es fundamental para muchísimas acciones de nuestro cuerpo. Y hay un problema y es que los suelos cada vez están más erosionados, más desgastados. Los vegetales que ahí crecen tienen menos contenido en minerales. Nosotros nos comemos esos vegetales o nos comemos los animales que comen esos vegetales. Por lo tanto, incorporamos al final de la cadena mucho menos magnesio y mucho menos minerales. Por lo tanto, veo indispensable tanto suplementar con los electrolitos como como con magnesio en nuestra dieta, ¿no? Y luego, suplementos como tal, pues mira, el suplemento que yo creo, yo personalmente no lo utilizo porque al final hay tantas cosas que al final me gusta simplificar un poco las cosas. Pero sí que es cierto que la creatina ayuda al músculo durante el trabajo intenso, ¿no? Pues funciona mediante acumulación, que diga, y pues bueno, es un buen suplemento para tomar antes como después. Ujú. Es interesante para la gente, sobre todo que hace musculación, que quiere entrar en ayunas y sentirse energético y tal, ¿no? Otro suplemento que yo sí, sí que utilizo, por ejemplo, es la cafeína. No como a cafeína como tal, sino en café, porque a mí me gusta el café cuando entreno, ¿no? Yo entreno siempre en ayunas y lo que hago para ayudar a mis catecolaminas a descomponerse el glucógeno es tomar un par de tazas de café antes de entrenar, en competiciones, etcétera. ¿No? A mí me va bastante bien, a los deportistas que asesoro están siempre muy contentos. Y me hablabas del MCT y yo el MCT lo veo muy bien porque es una energía, son triglicéridos de cadena media y van directamente al hígado. Es una energía muy rápida, muy limpia. Además, no interfiere con el sistema de la glucosa, o sea, es decir, pasa rápidamente al hígado y el hígado los convierte en cuerpos cetónicos que el músculo utiliza muy bien. Ujú. Y es un suplemento interesante porque no deja residuo, tal como el carbohidrato que me hablabas antes de, pues cuando tomas mucho carbohidrato, pues la inflamación, las diarreas, los gases, son muy comunes, ¿no? Entre deportistas.
Y el MCT es una energía, como digo, es limpia funciona muy bien y da bastante energía. Existen barritas y geles de MCTs actualmente. Aquí ya, como una duda más personal que otra cosa, ¿en qué dosis sueles tomarlo? ¿En tiradas largas? Pues mira, depende, como decías al principio, es importante el contexto, porque hay mucha gente que a lo mejor quiere perder peso Ujú, y le han dicho pues que el MCT es buenísimo y tal, ¿no? Pero al final no deja de ser una fuente de energía, ¿no? Hay gente que le echa toneladas de MCT al café o en el bidón le echa toneladas de MCT en polvo, ¿no? O se infla de barritas de MCT y al final para hacer un entrenamiento de 2 horas rodando en zona 2, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto te dependerá del contexto. Si tú haces un entrenamiento duro, largo, pues sí que te va a venir muy bien ayudar a tu hígado a generar cuerpos cetónicos mediante la ingesta de MCT. ¿Qué dosis? Pues yo recomiendo empezar con 5 gramos o así ujú. por toma. Y bueno, pues, tampoco me gusta abusar mucho del MCT porque hay veces que puede dar también tipo de diarrea, etcétera, si nos pasamos de dosis, ¿no? Ujú. Entonces, entre 5 y 7 gramos yo lo veo bastante bien. ¿Lo ves apropiado incluso para mezclarlo, o sea, mezclarlo intraentreno, lo que es Sí, intercalarlo con dosis de glucógeno, de carbohidratos? sí, se podría hacer, o incluso si tú, no, si tú quieres entrenar gente que esté en periodo de cetoadaptación o que quiere hacer una tirada puramente oxidando grasa, Ujú. se puede también mezclar con aminoácidos ramificados, por ejemplo, para ayudar a la gluconeogénesis Ujú. y ayudar en todo este proceso, ¿no? De obtención de glucosa endógena. Está interesante. Y una duda que me surge, ya para acabar con este bloque, que es el del, nos hablabas de la cafeína como Ujú. suplemento. Sin embargo, sabemos, he oído, se habla de que la cafeína interfiere en la mineralización, que pues algo he escuchado de que no ayuda a que entren bien estos minerales, el sodio, el magnesio a nivel muscular. No sé si has escuchado algo de esto, ¿qué nos puedes Sí, decir? hay estudios contradictorios, la mayoría, porque al final hacer estudios perfectos es difícil, y yo lo reconozco. Y sí que es cierto que hay controversia aquí. Dicen también que es diurético. Ujú, No lo tengo del todo claro, porque hay veces que tomas agua en la misma cantidad y vas al baño lo mismo. Lo ujú. que pasa es que, claro, hay gente que a lo mejor compara entrenar con un café largo a no tomar nada. Entonces, claro, dice, el café me ha hecho orinar más, ¿no? En cuanto a la mineralización, yo lo veo más en el lugar de que cuando haces una dieta cetogénica o entrenas en ayunas, estás con la insulina por los suelos, cosa que no es nada, no es malo, ni mucho menos al revés, ¿no? Ujú. Sensibilizas mucho más a la insulina, pero esto es lo que he hablado, ¿no? Que al final haces que estos minerales se pierdan. Y si no los repones, más que el propio café, es este estado de ayuno el que te hace perder la mineralización, ¿no? Más que el propio café. Quiero acabar con una duda que me surge y es la de que al contrario de generar esa resistencia a la insulina, pueda pasar todo lo contrario, que perdamos sensibilidad a la insulina por estar, o sensibilidad a la glucosa más bien, por estar mucho tiempo en cetosis, no meter nada de carbohidratos y que esto se pueda revertir en nuestra contra. No sé si has visto algún caso de estos. No, porque yo soy bueno, no creo en ello, principalmente por lo que te he dicho al principio, ¿no? Yo he observado mucha gente en cetosis muchísimo tiempo, más de un año, y vuelves a comer carbohidratos y te pasa lo mismo. Al final, yo siempre me voy al ejemplo del alcohol. Si tú que a lo mejor, seguramente, como yo, no tomamos alcohol nunca, te bebes 2 cervezas y te pones como una moto. Tu cuerpo no se ha olvidado del efecto del alcohol ni de metabolizarlo, ¿no? Al final el carbohidrato es igual, lo que pasa que es lo que venimos hablando, la sensibilidad es la clave. Tú con 2 cervezas o yo con 2 cervezas nos vamos a poner como una moto y aquella persona que beba todos los días 4 cervezas después de trabajar, para ponerse en una moto va a necesitar 10. Ujú, Aquí el carbohidrato yo creo que sucede similar. O sea, al final tú sí que es cierto que obviamente te olvidas de metabolizar estas cantidades tan grandes que hacías antes de estar en dieta cetogénica, pero es que vas a experimentar mucho mejores sensaciones y un rendimiento muy superior con una dosis mucho menor. Y esto es principalmente es lo interesante, porque al final es lo que no te da estos síntomas que acarrean a las
ingestas altas de glucosa, ¿no? Me quedan un par de dudas que no te voy a preguntar y me las voy a guardar para a ver si tenemos todos la suerte de tenerte otro día invitado en la hoguera, y son preguntas en relación al ayuno. Y creo que de eso también sabes un poco, y también el ayuno en relación al rendimiento, al ejercicio. Ajá. Josema, muchísimas gracias por este rato. Creo que hemos todos tomado bastante nota. Creo que nos llevamos conclusiones bastante interesantes, al menos para poner en práctica. Te pueden escuchar en Comer Bien Onda Cero de Soria, ¿verdad? Eso es, sí. Luego también, como al final la potencia que da la emisora es local, pues lo voy subiendo tanto, está subido tanto en la web de Onda Cero Soria como en mi podcast, que tenéis todos en el enlace de mi bio en Instagram y diversas redes sociales que voy subiendo. Ahí tenéis todos los capítulos que vamos haciendo. Perfecto, Josema. Muchísimas gracias una vez más por tu tiempo y estamos en contacto. Un placer, Víctor, y sin duda te espero para la próxima cita que resolvamos esas dos dudas que me has dejado ahí. Gracias.